Manuel, Sí, ¿estás por aquí aquí? estoy. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Cristian. Estoy un poco afónico, pero igual me voy a permitir moderar. Para mí es una alegría poder moderar un panel con tres personalidades en el mundo de la defensa de los derechos de la naturaleza y el trabajo que ha iluminado a todos aquellos que queremos contribuir a pensar de una manera diferente para poder trabajar a favor de los derechos de la naturaleza y generar nuevas condiciones de vida. Los tres panelistas que hoy día participan en este primer panel del día de hoy son Joan Martínez Alier, Sara Larraín y Juan Pablo Orrego. Voy a irlos presentando y después voy a señalar los tiempos que cada uno dispone para posteriormente, después de sus intervenciones, generar un diálogo con todo el resto de los participantes. En primer lugar, quiero presentar a Joan Martínez Alier, que él es un economista español, catedrático de Economía de la Autónoma de Barcelona. Él se ha reconocido y destacado por su trabajo en historia ambiental, como también en economía ecológica, y ha sido inspirador de muchos de los latinoamericanos que han seguido trabajando a partir de sus propias tesis, sus propias reflexiones, y es sin duda alguna una voz muy relevante en estas materias. Él es fundador también de la Asociación Europea de Economía Ambiental y de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Y vamos a escucharlo. Pues voy a presentar ahora a Sara Larraín, que también nos acompaña. Es el orden que está dentro del panel. Bueno, Sara Larraín ya la conocemos todos los que estamos aquí en Chile y también en América Latina, porque es probablemente una de las voces más reconocidas y respetadas e influyentes en materia de la lucha por los derechos de la naturaleza, su influencia en la generación de nuevas leyes, en nuevos textos. Ella tiene una trayectoria extraordinaria, no solamente de la directora de una de las ONG más relevantes en materia de la defensa de la naturaleza, que es Chile Sustentable, sino que también ha trabajado escribiendo un libro de ecología y política donde establece un parámetro fundamental para todos aquellos que nos interesa el tema de la ecología y de la lucha medioambiental. Así que también agradecemos a Sara Larraín su presencia en este panel. Y finalmente, el tercer panelista, Juan Pablo Rego. Juan Pablo Rego ha sido una persona muy reconocida en las luchas que en Chile hemos tenido en las campañas por la defensa de la naturaleza. Yo lo conocí primero como músico, pero además de como músico, él era un gran defensor y luchador en campañas relevantes que tuvieron aquí en Chile respecto frente a las luchas, a las represas que se instalaron. Él ha sido reconocido con premios internacionales y es presidente actual de la ONG Ecosistema. Y por lo tanto, muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos también. Y sin más, después de esta presentación breve, sin duda por los méritos de cada uno de los participantes y panelistas, y en honor al tiempo, voy a, en primer lugar, y respetando el orden que se me dio para los panelistas, ofrecerle la palabra a Joan Martínez Alier. Los panelistas tienen 20 minutos para expresar sus ideas. Yo no quisiera interrumpirlo porque obviamente para mí sería muy terrible interrumpir a alguno de los tres, pero quisiera pedirles que respetaran ese tiempo, no más de 20 minutos, para después del término de las tres presentaciones tener un diálogo con el resto de los participantes. Así que, Joan Martínez, te ofrezco la palabra para que tú seas quien inicie este panel del día de hoy, después de la inspiración que nos ha invitado nuestra querida amiga de esta reflexión inicial. Joan Martínez, tienes la palabra. Estás muteado, Joan. Tienes que sacarle el silencio. Estás muteado. Ya, ahora me Ahí sí. oyen, pues hablo desde Barcelona y por esto estoy un poco más abrigado que ustedes. Y bueno, yo conocí a Max Neff, ya no me acuerdo cuándo, pero hace mucho tiempo, y me acuerdo que el año 2007 en Nairobi hubo la reunión mundial que se hace cada 2 años de economía ecológica. Y él vino y le dimos el premio Kenneth Boulding, que se da en economía ecológica, y vino con esfuerzo, porque llegar, claro, de Santiago a Nairobi no era tan fácil y tuvo que hacer transbordos.
y estaba cansado, pero estaba contento del premio. Entonces hizo una especie de autobiografía en la cual empezó con la música de Brahms, que su abuelo sería o alguien de su familia de segunda, tercera o cuarta generación alemán les había enseñado de niños y la música de Brahms que le preguntaba, ¿tú quieres ser, qué quieres ser cuando seas un hombre mayor? Y que esta pregunta que él traducía la música de Brahms a una letra, ¿no? Y que esto le había inspirado en sus cambios en la vida. Y que de ser de, no sé qué era de origen, si ingeniero o economista, pero trabajando para empresas de petróleo, decía él, en fin, del sector extractivista, había tenido como una conversión, si no repentina, más bien lenta, supongo, y se había convertido en un gran economista ecológico y ecologista político, diría yo, y un creador con Elizalde y con Martin Oppenheimer de la economía, del desarrollo a escala humana o la economía descalza. Todo esto tiene varios nombres y los nombres son críticos de la propia noción de desarrollo. Y esto me quiero referir. Yo ayer le envié a Sara y a Antonio Elizalde, que nos conocemos desde hace muchos años, les envié un artículo que no acaba de salir en pruebas, pero todavía no está disponible, que he escrito y que es sobre el empobrecimiento ambiental, environmental impoverishment, porque el artículo está por ahora en inglés. Y es criticando a toda esta industria intelectual que hay de calcular indicadores de pobreza, indicadores multidimensionales de pobreza, muy inspirado por Amartya Sen, en el cual dicen que la economía, la pobreza mundial está disminuyendo y se olvidan de toda la parte ambiental, porque cómo va a estar la pobreza disminuyendo cuanto más gente va a sufrir, por ejemplo, con el cambio climático, o pasándonos a Chile, cuando más gente está sufriendo en lo que ustedes llaman ahora zonas de sufrimiento, ¿no es verdad? O zonas de sacrificio. Entonces, la crítica que yo le hago a esta industria del cálculo de la pobreza también está inspirada en Max Neff, ciertamente. Yendo atrás un poco de historia de estas ideas, uno puede irse a los años 20 y al filósofo Otto Neurath, que Max Neff no sé si leyó, pero hubiera podido leer con facilidad porque lo escribió todo en alemán en los años 20 en Austria, en el cual ponía como tema de discusión la cuestión del estándar de vida, del nivel de vida, contra economistas ortodoxos que ya decían que esto había que medirlo en utilidad, como decían ellos, con una teoría económica utilitarista, pero en el fondo querían decir en términos de dinero. Más dinero, mejor para la gente, más felices iban a estar, y por tanto, si el PIB, ¿no? Que todavía no se calculaba en los años 20, pero se calculó después, si el PIB per cápita aumentaba, todo iba bien. Contra esto hubo críticas dentro de las teorías de desarrollo a partir del año 45, como Paul Streeten, que fue profesor mío, de hecho, en Oxford en los años, hace muchos años, 60, que era un austríaco que se había cambiado de nombre al emigrar a Inglaterra y que era heredero directo de esta teoría del nivel de vida multicriterial, ¿no? Que tenía Neurath, que decía no se puede medir en una sola dimensión. El bienestar de la gente o el malestar hay que medirlo de una manera multicriterial. Con el tiempo, todo esto llevó a la teoría de Amartya Sen, que el libro suyo, Development as Freedom, ¿no? El desarrollo como libertad y este concepto de capacidades de gozar de distintos aspectos de la vida o de facultades para hablar varios idiomas y convertirse en una persona con grado alto de educación y poder tener
otra profesión. Esta es lo que llama Amartya Sen capabilities. Esto es de los años 80, 90. Y era una crítica interna a la teoría económica utilitarista, crematística, ¿no? Monotemática del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto o el Producto Doméstico Bruto, que cuanto más crece per cápita toca más y más mejores para la gente. Entonces, las medidas de la pobreza se empezó a decir, bueno, el desarrollo consistía, decían, en salir de la pobreza, y de aquí se fue al Human Development Index, ¿no? El índice de desarrollo humano que tenía en cuenta, y se publica todavía cada año por el Banco Mundial, el PIB per cápita, pero le suman, lo combinan con el nivel de educación y también con la salud o la esperanza de vida. Bueno, me parece mejor esto que no el PIB per cápita, pero continúa dando un peso muy grande al PIB per cápita. Y de aquí se ha ido, como ya dije al principio, a estas medidas de pobreza multidimensional con 10 o 12 indicadores y que si esto mejora, como va mejorando en muchos sitios, por ejemplo en la China claramente ha mejorado, pues resulta que estamos mejor que antes. Contra esto, contra el crematística monotemática, digamos, del PIB per cápita, e incluso implícitamente, aunque nunca hubo, yo creo, una discusión muy abierta entre Amartya Sen y Max Neff. Claro, Amartya Sen en Oxford y luego en Harvard, y Max Neff en Santiago o de rector en Valdivia, no era tan fácil el diálogo de esta distancia social que había, por la razón, y Amartya Sen nunca abrió las páginas, yo creo, o no, es como está vivo, vamos a hablar en presente. Todavía nunca se ha convertido en lector de la economía ecológica. En fin, si hubo o no esta relación, no lo sé, pero relación intelectual de lecturas, claro que hubo. Y Max Neff y Antonio Lizalde, todo el grupo del desarrollo a escala humana, pues en el fondo están criticando la visión, no solo la visión crematística, monetaria, el PIB per cápita, sino también esta visión del desarrollo como libertad, que suena muy bien, ¿verdad? De Amartya Sen, pero que quiere decir adquirir nuevas capacidades. Y cuando más tengas capacidades, habilidades, desarrollo de la personalidad, etcétera, pues mejor es. Y contra esto dijeron, no, todos los humanos tenemos las mismas necesidades que hemos estado discutiendo recién, ¿no? Del afecto, el conocimiento, estas 9 son o 10, yo nunca me acuerdo de todas porque quizá me falta alguna, por desgracia, pero, en fin, hay que discutirlo y sobre todo también a la vez la noción de satisfactores de las necesidades, si son sinérgicos o si se oponen unos con otros. Todo esto hoy en día es esencial para entender el tema de la pobreza ambiental, ecológica, del empobrecimiento ambiental, porque estamos en un momento en que tal vez la pobreza tipo Amartya Sen disminuye y el PIB per cápita, pues en algunos sitios del mundo aumenta, pero hay un gran empobrecimiento ambiental a nivel global por el cambio climático, pérdida de diversidad, pero también otras cuestiones, ¿no? Pérdida cultural continua de idiomas que desaparecen, como por ejemplo en América del Sur, y ustedes lo conocen. Entonces, y empobrecimiento cultural también de canciones, de maneras de vivir, de idiomas que no se hablan, lenguas que no se hablan. Y a mí que soy no economista español, como se dijo, sino economista catalán, pues esto de la pérdida de idiomas me parece una cosa totalmente salvaje, ¿no? Bueno, influida por el colonialismo. Entonces, hay una pobreza ambiental creciente, una pobreza cultural en algunos aspectos creciente, y esto los economistas normales no tienen ni idea, no les gusta, no hablan de esto, y con una teoría
de la que venga de Max Neff, pues es más fácil. Y de ahí que ustedes en América Latina, yo cada vez que voy, esta vez no he ido, sino que estoy aquí a distancia, y cada vez que voy digo que es mi penúltima vez, porque ya no puedo viajar tanto, pero ya voy por el tercer viaje penúltimo, aprendo alguna palabra, como feminismo comunitario, o como sentipensar, que se ha dicho aquí ya tiene algunos años, o como disoñar, que recién lo aprendí hace 4 o 5 meses, ¿no? No solo es diseñar, sino disoñar. Entonces yo creo que América Latina es un buen sitio para aprender, o a Via Yala, para conectar a Max Neff con la crítica a la economía ortodoxa, pero incluso la economía de Amartya Sen, que no es tan ortodoxa, porque él renuncia al utilitarismo monotemático, ¿verdad? Y es más multicriterial y más multidimensional, pero no lo suficiente. Y acabo con dos palabras también. Bueno, una palabra no es chilena, es muy vieja. Es decir, que lo que ocurre es que aumentan los pasivos ambientales. Yo mismo lo he escrito muchas veces. Hay unas deudas ecológicas, pasivos ambientales, pero esto tiene como una connotación crematística inevitable, ¿no? Y hace poco, un chileno que se llama Cristian Bonelli, que está en Ámsterdam de momento, y que ha escrito una tesis sobre los diques de relaves, ¿no? Como le llaman en México llaman presas lejales, los grandes depósitos que dejan las mineras, y Chile es un lugar con muchísimos diques de relaves que se pueden venir abajo, como pasó con Brumadinho, ¿no es verdad? En Brasil no hace tanto, en minería de hierro, pero aquí serían de cobre, y entonces, y con los temblores que hay en Chile de vez en cuando, pues puede ser, hay un riesgo, claro, de que se hunda algunos de estos diques de relaves, o que aunque no se hundan, continuamente están produciendo un drenaje ácido para décadas y décadas. O sea, que la minera de cobre que da plata, que da dinero y que es la industria nacional y toda esta cuestión, y que hay más demanda ahora por la llamada transición energética, sin embargo, tiene pasivos ambientales. Y Christian Bonner les llama, y con esto acabo, omisiones entrópicas. Yo creo que a Manfred le hubiera encantado esta palabra porque no solo era un hombre práctico y que además político y se puso de candidato presidencial una vez, sino que le gustaba o le interesaba o le entendía la teoría de la economía ecológica. Y el libro de Georgescu Reagan del 71 se llama así, La ley de la entropía y el proceso económico. ¿Y por qué le llama omisiones entrópicas? Porque son omisiones, porque son olvidos, ¿no es verdad? Pero además porque son casi como una cosa freudiana, ¿no? Son olvidos casi reales, pero a la vez expresos. La gente se olvida eh, queriendo, digamos, ¿no? Se olvida queriendo de la entropía que producimos con la vida. Y de aquí, pues, que de la economía descarta del desarrollo a escala humana, etcétera, uno pueda circular, pueda transitar fácilmente hacia una noción más bien de decrecimiento o de no crecimiento o de prosperidad sin crecimiento, porque el crecimiento económico está muy mal medido. Y con esto se lo dejo. Gracias. Bueno, muchas gracias a Joan Manuel Jan Martínez. Bueno, Joan Martínez nos has invitado a una reflexión profunda. Él ha tocado el tema de la pobreza, haciendo una crítica muy severa a la industria de los indicadores, estableciendo que el concepto de la pobreza no es un concepto reduccionista, lo económico, sino que se olvida precisamente del concepto de la pobreza, precisamente ambiental. Y en este sentido, él nos hace una alerta, un llamado a que el concepto de la pobreza no puede estar atrapada o reducida en un enfoque economicista y la crítica al utilitarismo que él realiza, y señalando de que efectivamente además agrega que hay también una pobreza cultural en la referencia a la pérdida no solamente de algunas lenguas, sino que de muchos de los retrocesos culturales que se han generado.
Esta es una alerta muy importante que nos invita a Joan Martínez a pensar, y si no me cabe duda, si me permite Joan Martínez, que yo, a Manfred, que los que lo conocimos, precisamente habría recogido el guante que tú señalas de los conceptos de las omisiones entrópicas, pero su heredero, que es Antonio Elizalde, va a estar muy feliz de incorporarlo en su lenguaje comunicacional respecto a las nuevas categorías entrópicas y negentrópicas para poder explicar su fenómeno teórico. Bueno, voy a ofrecerle entonces ahora la palabra a Sara Larraín. Querida Sara, tú dispones de 20 minutos para reflexionar. Estamos todos muy atentos y contentos de poder escucharte y tenerte entre nosotros. Así que, Sara, tienes tus 20 minutos. Muchas gracias, Manuel. Y buenos días a todos y a todas en esta primavera hermosa que estamos acá, Joan, pero con bastante frío también en la mañana. Eh, la verdad es que es súper interesante cómo llegó Martínez Alier al tema de la entropía de estos pasivos ambientales que son los tranques de relave, pero la verdad es que es el paradigma de la entropía del capitalismo en su conjunto. La verdad es que el capitalismo es una estructura, digamos, entrópica, definitivamente. Y creo que además ese es el símil de la pobreza. Eh, es decir, es esta entropía del capitalismo la que genera pobreza. Pobreza no existe en la naturaleza. Eh, y es justamente generada por nuestra especie. Es generada en el antropoceno eh, y con sus distintas variantes. Y estos días ha sido súper claro en la COP30 en Belén, donde, claro, la élite mundial y obviamente Lula con mucho interés de obtener dinero rápido del proceso de las negociaciones climáticas, que son puras negociaciones, puras promesas, pero esas promesas no caen al territorio, sino que siguen en el marco de las negociaciones de de esta burocracia que se traslada en distintos países eh, gastando, emitiendo, gastando hoteles, gastando comida, gastando excesos de todo, y siguen negociando y siguen subiendo la temperatura. Vamos en 1,5 ya y estamos hacia el 1,6 este año. Eh, entonces, la situación entrópica es, es una situación generada por el antropoceno, generado por nosotros. Y yo creo que el capitalismo, con este tema de este PIB que no se distribuye o que se distribuye en términos inequitativos, es claramente una herramienta, es claramente un instrumento de esta generación. Y eso fue muy claro el día de ayer, cuando varios líderes indígenas, una marcha indígena, entra en la zona, logra entrar en la zona azul, porque también aquí hay un apartheid de las negociaciones. El apartheid es que la zona azul es la parte de los gobiernos, pero se pasa a ser territorio de Naciones Unidas. Y por lo tanto la zona sur es un territorio de Naciones Unidas, es un territorio de la burocracia internacional que negocia y que va colonizando con estas COP de biodiversidad, de clima, etcétera, los distintos territorios. Llegan estos líderes indígenas y llegan a llamar a los delegados, que por qué están negociando ahí, que el dinero no se come, que ellos lo que quieren vienen a pedir es que no se metan en los territorios a sacar petróleo, a sacar minerales y a sacar madera, porque eso no se come, el dinero no se come. Y yo creo que eso esa es la teleserie clarísima o el espejo clarísimo de lo que estamos viviendo. Entonces, la, la, cada una de estas cosas uno las ve, las mira, las interpreta, las analiza, pero también las vive emocionalmente. Ha sido tan brutal ver
el laberinto de las negociaciones, las metodologías, los stands, la gente perdida en Belém, en la zona azul, perdida de que no se encuentran los stands para ir a hablar y hablan entre ellos mismos, de espaldas a quienes viven en ese territorio y que son parte de esos ecosistemas, son parte de la naturaleza de esos territorios en la zona de la Amazonía. Entonces, estamos en esta entropía y en esta distopía que es, como decía Joan, que es materialista, que es extractivista y que pretende convertir la naturaleza en dinero, pero ese dinero no se distribuye y por lo tanto genera pobreza porque ese dinero y esos materiales que genera ese dinero salen de alguna parte. Entonces hay un tema de estructura de exclusión de esos seres y de sacrificio de esos territorios. Las zonas de sacrificio es exactamente eso, es aquellos lugares que han sido sacrificados y aquellas personas que se enferman de cáncer con niveles de 300% más que la media nacional, etcétera, etcétera, se enferman o quedan empobrecidos, etcétera, porque son sacrificados para generar este crecimiento económico, la excusa de la economía. Entonces, ¿por qué quería partir con eso? Porque creo que es muy relevante de pensar cómo podemos a través de volver a ubicarnos en la naturaleza y a través de lo que se me ha pedido un poco hoy día de estos derechos de la naturaleza, poder desde abajo hacia arriba construir los elementos que queremos. Y un primer aporte que quería hacer es el tema de por qué la ecología se politizó. Y se politizó porque tiene que haber una necesaria toma de posición de la sociedad humana ante la destrucción de la naturaleza, ante la sobreexplotación de los recursos naturales, los ecosistemas, pero también la explotación de las comunidades y los territorios, ante la urgencia de disputar el poder político. Y lo que ha ocurrido en la COP es clarísimo. Para nosotros es muy claro que no solamente la destrucción es de la naturaleza y de los llamados recursos naturales o bienes comunes, sino que también es de las comunidades territorio. Y la verdad es que eh, esto no es nuevo, pero hoy día ya se tornó en estructural, porque claramente la ecología política tiene postulados ideológicos y acción política desde los movimientos sociales, de resistencia siempre. Siempre fue conformado inicialmente por los movimientos del pacifismo, el movimiento antinuclear, el feminismo, de los derechos humanos, la inclusión de los pueblos indígenas, es decir, la ecología política es un resultado, es una expresión de las resistencias, de las distintas resistencias, de los distintos ecologismos, de los distintos feminismos. Y creo que es desde esta perspectiva que es tremendamente relevante ver la posibilidad y esta alianza con la Tierra y los seres de la Tierra. Nosotros probablemente ya no somos seres de la Tierra, queremos ser, nos sentimos identificados, pero los seres de la Tierra como los que confrontaron ayer a los burócratas de la COP 30, creo que son una tremenda guía y orientación para nosotros. Eh, la perspectiva de los derechos de la naturaleza eh, tiene que ver con un paradigma distinto, con un paradigma donde no nos separamos de la naturaleza, donde somos parte de la naturaleza. Eh, y verdaderamente, si bien es cierto, la sociedad occidental ha tenido unos pequeños atisbos con el tema de las áreas protegidas, excluidas de la actividad productiva y del extractivismo. Y ahí está la Convención de Washington de los años 50, etcétera, etcétera. Tenemos estas reservas de la biosfera,
reservas en las cuales los humanos no pueden seguir haciendo lo que hacen en todas partes, o los sitios Ramsar. Es decir, si bien es cierto, hay algunas áreas del planeta que hemos excluido de nuestra, de nuestra hambre de transformarlo en materia y en dinero. eh, hay, eh, hay elementos que han ido surgiendo de estos derechos de la naturaleza con todo el tema de los derechos animales, los seres sintientes, y ahí, bueno, Jane Goodall, que murió ahora este año, pero Peter Singer con el tema de la sintiencia de los animales, han ido abriendo caminos para que nos acerquemos desde la reconexión que necesitamos para poder construir esta nueva ideología que no sea solamente lo que fue nuestra concepción, digamos, como seres integrados en la tierra, como las cosmovisiones indígenas que hoy día conviven con nosotros, incluso las cosmovisiones del mundo rural, que son cosmovisiones circulares, que son cosmovisiones integradas, que son cosmovisiones que practican la reciprocidad, porque cuando somos todos parte de un sistema, tenemos relaciones recíprocas, todas estas cosas que contiene el tema y que permite reconstruir, digamos, una recuperación del todo, una recuperación de la comunidad, de la vida, y que verdaderamente pensamos que si no nos colocamos como seres de la naturaleza, no tenemos ninguna posibilidad de reconstruir una concepción de relaciones sociales, económicas, etcétera, que son funcionales digamos, a la mantención de la vida. Y yo creo que en ese sentido, al menos para el movimiento ecologista al cual pertenezco, ha sido tremendamente relevante lo que ha ocurrido particularmente fines del siglo pasado, digamos, y este siglo con todos estos movimientos políticos que han ido instalando en las regulaciones y en las constituciones occidentales hegemónicas, han ido instalando estos elementos relevantes de los derechos de la naturaleza, eh, que claro, lo podemos encontrar en las convenciones que reconocen derechos indígenas, porque han tenido que reconocer la inseparabilidad de los elementos del territorio y los pueblos mismos con su identidad con el territorio. Pero ¿cómo ir avanzando desde ahí? Porque creo que es el avance estructural. No desde el antropocentrismo, no hay ninguna posibilidad. Ese camino ya se perdió y estamos confrontados, como se mostró el día de ayer, bueno, estamos confrontados y se ven las resistencias de todos los pueblos del mundo frente a sus propios estados que impone este extractivismo y este materialismo brutal. Entonces, las resistencias son este campo que nos permite reconstruir. Y ahí yo creo que tenemos tesoros, como señalaba nuestra motivadora inicial. Tenemos experiencias preciosas como la declaración en el año 17 del río Wanganui en Nueva Zelanda como una persona jurídica, una entidad viva con derechos, eh, reconociendo ellos que el bienestar del río está directamente vinculado al bienestar del pueblo. Y creo que esta es una forma de que si nos volvemos a conectar, a incorporar, es desde ahí, es concediendo derechos a este ser ahí que decía Heidegger, que nosotros no somos entes pensantes, sino que somos seres ahí, eh, de ese ahí, del cual somos una forma derivada. Eh, yo creo que justamente esta forma esta posibilidad de entender que del bienestar del río, de la integridad de la naturaleza y de la vida, está directamente vinculada a nuestro bienestar
como personas individuales, como comunidades, como pueblos colectivos, como países, etcétera, etcétera, creo que hay una tremenda oportunidad. Y eso es un elemento con el cual tenemos que enriquecer la ecología política y el movimiento ecológico. Creo que Colombia también nos ha entregado otro tesoro importante en el sentido del reconocimiento de varios ríos y ecosistemas como sujetos de derecho, ya no solamente ríos, sino que ecosistemas importantes. Eh, ¿Por qué? Porque además yo creo que ellos avanzaron en cuatro derechos o cuatro elementos de este derecho de la naturaleza, que es la protección, la conservación, el mantenimiento y la restauración, que creo que son los elementos que tenemos que tener presentes hoy día como el paradigma de restauración de esta conexión de la sociedad humana con esto. Y bueno, en Bolivia se avanzó, si bien es cierto, no hay una concepción real de derechos de la naturaleza como en los dos casos anteriores, pero sí al menos avanzaron en la ley marco de la madre tierra y el desarrollo integral para el vivir bien, y donde instalan la aplicación del principio precautorio, que al menos hay una precaución de la no destrucción. Ecuador es un elemento tremendamente importante con el reconocimiento de la Pachamama, la naturaleza, como el elemento vital general y el reconocimiento de que los ecuatorianos son parte, parte de esa existencia. Creo que también ahí hay un tremendo avance. Y creo que también en el proceso del primer proceso constitucional en Chile, se logró establecer muy claramente en el tema, en el artículo 9 del sobre principio, que la naturaleza y las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos, y también estableciendo estos principios digamos, particularmente salidos del trabajo de los colombianos, de precaución, prevención, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa, y en Chile le pusimos otra serie de elementos que después se perdió en el plebiscito, pero creo que ahí se avanzó también mucho. Se avanzó en una defensoría de la naturaleza y de los derechos ambientales de las personas. Creo que vamos abriendo algunos caminos. Y esos caminos que creo que nos exigen el tener la certeza y la convicción, y desde esa certeza y desde esa convicción armar mucho de lo que hemos estado hablando con Manuel Jaques y Antonio Elizalde y Manuel Baquedano en el directorio de Chile Sustentable, de cómo armar un poco lo que está haciendo las escuelas a escala humana, también de la Fundación Magnef, cómo armar estas instancias vitales, experienciales, de educación, de reeducación, de replanificación de nuestras vidas, de nuestro desarrollo, de nuestras comunidades en los territorios, en la idea de poder ir reconstruyendo una ideología que desde nuestra perspectiva es una ideología que hay elementos desde la ciencia ecológica, en el sentido que es una ciencia sistémica, es una ciencia interdisciplinaria donde está la ecología, la biología, etcétera, etcétera, y que por lo tanto ya no es lineal, ya no ignora estos pasivos ambientales que señalaba, o estos elementos de la entropía, no oculta, no mete debajo de la alfombra los pasivos, y por lo tanto la entropía no esconde la entropía del capitalismo. Tenemos para una contribución ideológica desde la filosofía. Yo creo que desde Heidegger, con este quiebre
de la cosa cartesiana, reconocernos no como entes pensantes, sino como seres ahí, plenos, desde el cuerpo, desde la mente, como decía nuestra compañera que inició el día de hoy. Lo tenemos elementos en Han Jonas, el filósofo alemán de la ética, del principio de la responsabilidad. Y porque tenemos una superioridad ética sobre la naturaleza, somos responsables de la naturaleza y tenemos que actuar en consecuencia. Es decir, eh, nuestra relación con la naturaleza es integración, conexión y responsabilidad sobre la naturaleza, porque es una responsabilidad sobre nosotros mismos, es una responsabilidad sobre nuestros hijos, es una responsabilidad para las futuras generaciones, es ser responsables en términos globales de la vida en su conjunto. Y ahí yo creo que también hay que reconocer todos los rupturistas desde la teoría de la evolución de las especies, obviamente Haeckel con su concepción del oikos o la casa o el entorno, hay que asumir elementos desde la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que armó toda una reconversión ecológica del cristianismo, del catolicismo particularmente, y donde hoy día hay hasta tendencias de eco-jesuistas y que tienen delegación en la COP y etcétera. O sea, yo creo que tenemos una serie de elementos hoy día con lo que nosotros mismos en distintos espacios culturales, científicos, etcétera, hemos ido armando, que hay elementos hoy día para poder ir generando la ideología. Y obviamente creo que para nosotros también ha sido tremendamente importante y ha sido probablemente lo más cercano que hemos encontrado en la filosofía occidental de lo que es la cosmovisión integral de los pueblos indígenas y esta nueva relación que tenemos que tener con la naturaleza es obviamente los principios de la ecología profunda de Arne Næss, el filósofo noruego y rector de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oslo, que creo que esta declaración de la ecología profunda, y con eso quiero terminar, creo que nos ayuda desde el pensamiento occidental nórdico, como digamos, eh, simple el poder aunar desde distintas trayectorias de pensamiento y de experiencia, poder verdaderamente el reconocer y establecer que las especies, incluidos nosotros, y los ecosistemas en los cuales habitamos, la biosfera, es decir, en su conjunto, nosotros y todo lo que existe, tienen derechos a vivir y a vivir en plenitud, no solamente a subsistir, sino que a vivir y a vivir en plenitud. Yo creo que ese concepto de derecho de la naturaleza a vivir y a vivir en plenitud, no domesticada, no contaminada, no con pasivos ambientales. Creo que es un tremendo elemento y que nos vuelve a recordar que el ser humano no está por encima o fuera de la naturaleza o por sobre las demás especies, sino que es tan solo una parte de ella y que depende de ella y que se interrelaciona con las otras formas de vida. Y por eso su forma de actuar tiene que ser en armonía con dichas formas de vida. Creo que aquí hay un tema de visión, hay un tema de imperativo de relación, hay un imperativo de pensamiento y de acción que nos ayuda mucho. Y también hay un llamado, y creo que esto es lo relevante también, incluso de la ecología profunda y del manifiesto de la ecología profunda, donde donde se plantea claramente una obsolescencia del pensamiento antropocéntrico y claramente nos entrega una serie de fundamentos éticos y políticos
de acción política como base para poder realmente dirigirnos a una recuperación del ecocentrismo del cual somos parte. Yo quería terminar un poco con eso y volver al primero y al último de los elementos del manifiesto de la ecología profunda, donde se señala que el bienestar y el florecimiento de la vida humana y no humana sobre la Tierra son valores en sí mismos. Estos valores son independientes de la utilidad del mundo no humano para los fines del ser humano. Y el último que señala que, bueno, que el florecimiento de la vida y de la cultura humana es compatible con una reducción sustancial, obviamente, de la población humana, todo lo que señalaba Joan del consumo humano, de los estilos de vida humano, absurdos completamente, en muchos casos, absurdos como las COP30, que no es forma de negociar, no es forma de generar equidad, y que termina en el último elemento del manifiesto señalando que quienes suscriben los puntos que se acaban de enunciar tienen la obligación directa o indirecta de actuar para que se produzcan estos cambios necesarios para la supervivencia de todas las especies del planeta, incluyendo la del ser humano. Eso es lo que quería compartir hoy día con ustedes para también responder a la solicitud de la Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Sandra. Sara, muchas gracias, querida Sara. Bueno, Sara nos ha entregado una variedad de elementos muy ricos y muy potentes en la propuesta de las articulaciones orgánicas y resistencia y derechos de la naturaleza. Ella partió haciendo una afirmación muy categórica y muy firme, y me parece que yo no puedo dejar de recordarla. Ella partió haciendo la afirmación y una denuncia de que el capitalismo es una estructura entrópica y que la pobreza es generada por nuestra propia especie. Sobre esa afirmación muy fuerte de Sara, ella nos plantea cómo vamos a ir abriendo camino, cómo vamos a ir generando resistencia. Y ella no solamente cuenta la experiencia ahora de la COP30, sino que establece que las resistencias tienen que venir desde abajo. Y hay un aporte muy relevante que ella señala, que es las experiencias concretas a partir de las experiencias de tesoros. Porque el paradigma tiene que ser un paradigma de unidad entre el hombre y la naturaleza, y por lo tanto ella hace una reflexión sobre experiencias muy concretas en cuando se ha reconocido a la naturaleza como sujeto de derecho y se le ha dado un valor importante en eso. Yo quisiera complementar y decir que lo que está señalando Sara es precisamente, para los que somos juristas, uno de los elementos más relevantes que en las constituciones, el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha incorporado a la naturaleza como sujeto de derecho. Y esa es una tremenda lucha, y que precisamente, como lo señaló muy bien Sara, en el proyecto convencional se señalaban elementos muy claros en el caso de Chile, también de la naturaleza en su perspectiva de sujeto de derecho. Yo quiero decir de que este año, a mediados de año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó una resolución explícita estableciendo reconociendo la naturaleza como sujeto de derecho. Ese es un avance importante porque nunca la Corte Interamericana había resuelto situaciones de conflicto que se llegan a ella haciendo esa afirmación tan categórica. Y bueno, yo creo que lo que ha planteado Sara finalmente nos hace un llamado. Que hay que vivir en plenitud. Y yo quisiera recoger este llamado de Sara, invitar a los panelistas, a todos los participantes, de que lo que ella nos plantea al final es precisamente que el ser humano no es solo una parte de la naturaleza, y como tal, nuestra obligación y nuestro deber es cómo vivir en armonía y no con esta lógica separatista que se ha instalado a partir de este capitalismo separador del hombre con la naturaleza. Yo te agradezco muchísimo, Sara, creo que ha entregado variados elementos para todos los participantes, así que le invito a los participantes que recojan algunas de las reflexiones, tanto de ecología política, de resistencia, de acciones y estrategias, como también filosóficas que Sara ha entregado, para que puedan después hacerle alguna consulta o alguna
planteamiento. Voy a dejar ahora a nuestro querido tercer panelista, Juan Pablo Orrego, y como tal, Juan Pablo, tienes tus 20 minutos para poder entregarnos tu perspectiva, tu visión en este panel que está llevando a cabo la Fundación Manfred Mannef. Juan Pablo, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Manuel, y gracias a la Fundación por esta invitación. Estoy muy contento de estar con todas y todos ustedes hoy día. Quería contar primero que Manfred fue un activista, entre tantas otras cosas, y participó con nosotros en dos campañas enormes, con mucha fuerza, y fue un aporte súper importante, en la campaña de defensa del Biobío y en la campaña Patagonia sin represas, ¿eh? Y creo que para un académico y todo esto es complicado ser activista porque ustedes saben que hay toda una onda de tratar de descalificar el activismo. Entonces lo encuentro que es muy valiente de parte de Manfred, muy consecuente, podría decir, haber participado en estas campañas de defensa, en los dos casos de ríos y de oposición a la construcción de megacentrales hidroeléctricas. Fíjense que quería empezar con, han habido dos sincronismos aquí en este momento, después de escuchar a Joan y a Sara. Acabamos de publicar un libro, Joan, sobre relaves. Y el subtítulo que le hemos puesto es Activos agresores socioambientales, porque se les llama pasivos ambientales mineros. Estos juegos que voy a hablar un poco después del lenguaje, la deconstrucción del lenguaje que tenemos que hacer, y realmente nos tratan de engañar constantemente. Y el otro día, el lunes, de hecho, miren el sincronismo, estuve parado con dos periodistas canadienses y un geólogo entre dos de los tranques de relaves más grandes de todo Chile, que están a 40 kilómetros de Santiago, de la región metropolitana. El relave de las tórtolas de Anglo American y Codelco y el relave ovejería que es de Codelco. Inverosímil. Y entre los dos tranques, gente, pueblos, Huechún, Quilapilún, gente criando cabrita, gente cultivando alcachofas, o sea, una cosa absolutamente dantesca. Y además todo el territorio invadido de paneles solares, pero océanos de paneles solares fotovoltaicos para abastecer justamente las necesidades de las empresas mineras que están en la cordillera, todo un enjambre de tubos bajando los relaves de 3.300 metros de altura a los tranques a 700 metros de altura y otros tubos tratando de devolver parte de esa agua del tranque de relave de vuelta a la operación minera. Un espectáculo totalmente dantesco. Y esto está, como yo digo, solamente a 40 kilómetros al norte de Santiago. Y fíjense que haciendo este estudio sobre relaves, descubrimos algo que es bien impresionante. La segunda región con más cantidad de relaves en Chile es la región metropolitana. La primera es Antofagasta. Oh, sorpresa, la segunda es la región metropolitana. Como acabo de decir, de los tranques de relaves más grandes de todo Chile, están a decenas de kilómetros de la, de la región metropolitana donde habitan 8.200.000 habitantes, etcétera. Y yo creo que esta imagen, se fijan, para empezar, es muy gráfica. Y así estamos, y así está Chile hoy, se fijan, y esto no está disminuyendo, está aumentando. Vienen en camino 51 megaproyectos mineros en este momento aplaudidos por este gobierno y aplaudidos por todo el sector empresarial y etcétera y etcétera. Entonces, el problema, y Sara, y lo otro, y tú sabes, también otro sincronismo. Yo escribí un libro el año 2014 que se llama precisamente La entropía del capitalismo. Si alguien lo quiere mirar, está ahí en la página web de Ecosistema. Y por primera vez, yo creo que era algo bastante novedoso esto de la entropía del capitalismo, era muy novedoso 2014, pero además ahí instalamos este concepto del ecocidio, que era algo que ya estaba dando vuelta, por supuesto, pero cómo los ecocidios llevan a sociocidios, dándole ejemplo justamente de la minería, particularmente en el centro y norte de Chile, y el tema de las plantaciones en el sur de Chile, donde literalmente las regiones con más plantaciones son las regiones
más pobres de todo el Chile entero. Entonces eso ya pone como, para empezar, se fijan el tono de la conversación que tenemos que tener. Y fíjense que nosotros hemos participado, les puedo contar experiencias. Y hemos entonces hecho resistencia y resistencias a este extractivismo colonial instalado en Chile desde que llegaron los europeos a estos territorios, los españoles y los ingleses. Los ingleses pasan piola, pero en Sudamérica, pero tuvieron una presencia muy importante, incluyendo en la Guerra del Pacífico, para tener control del salitre, para poder sacar nitrógeno para hacer pólvora. Entonces, pero desde que llegaron los españoles quedamos atrapados en este paradigma del saqueo, así le digo yo, literalmente. Bueno, entonces hemos desarrollado campañas de resistencia bastante potentes. Yo diría que siempre han sido campañas transdisciplinarias, fíjense, siempre. Les voy a explicar por qué. Y siempre campañas colectivas, con grandes coaliciones, porque es imposible enfrentar megaproyectos de cualquier tipo, industriales, con una ONG sola o individuos solos. No. Hay que construir coaliciones. Eso lo descubrimos en el primer minuto con la campaña de defensa del Biobío. 12 años de mi vida y de nuestras vidas, de muchas personas, dedicadas a tratar de parar 7 represas en el Alto Biobío. Ahí nos fue, debo decirlo, más o menos, porque además ahí estaba incluido el tema de la presencia del pueblo pehuenche y la gravitación también del pueblo mapuche. O sea, realmente ahí nos metimos en un lío muy, muy grande, muy complicado. Les voy a dar la mala noticia, muy mala noticia, de que se construyó una tercera, primero 2, Pangue y Ralco, luego una tercera, Angostura, de parte del Grupo Mate, las otras transnacionales, Enel, empresa italiana, y ahora se está construyendo, que lo encuentro demasiado chocante, y a mí no me da ya el cuero para ir ¿cómo se dice?, a liderar ninguna resistencia, una cuarta, por una empresa china, está construyendo una cuarta, y se está anunciando una quinta represa en el Alto Biobío. Por eso yo les digo, esto no ha parado, al contrario, mi perspectiva, y siento decírselo, y soy un caballero mayor y todo, la cosa se está profundizando, el extractivismo se está profundizando mientras estamos hablando. Y este es un país que tiene una economía 100% dependiente del extractivismo colonial. Chile está adicto a los 4 sectores extractivistas, ¿no es cierto? La gran mega minería, la pesca industrial, las plantaciones de pino eucaliptus o agroindustriales y la industria salmonera. La economía de este país está adicta, entonces ahí hay un tremendo dilema, un tremendo desafío, cómo se transita cuando un país está dependiendo casi al 100%, se fijan, del extractivismo colonial. Es un tremendo dilema. Después participamos en una campaña no alumisa para detener, imagínense, una planta reductora de aluminio de una empresa canadiense en el fiordo de Aysén. Es como que era puro dumping, porque los canadienses tienen ríos, los canadienses tienen territorio, porque necesitaban centrales hidroeléctricas para abastecer este proceso altamente intensivo en el uso de la electricidad, que es la reducción del aluminio. ¿Por qué una empresa canadiense escoge Chile, que no tiene ni siquiera bauxita en el territorio, o sea, óxido de aluminio? Puro dumping socioecológico, ¿se fijan? Aprovecharse de las débiles leyes ambientales chilenas, las débiles leyes tributarias, sociales, derechos de los trabajadores, etcétera. Ese proyecto no se hizo, ¿no? No se hizo para nada, pero tuvimos un aliado extraño que fueron justamente los salmoneros ahora estamos trabajando en una campaña para intentar, miren lo que dice esto de Chile, sacar a la salmonera de las áreas protegidas. ¿Cómo es posible que uno tenga que hacer una campaña para tratar de sacar a la salmonera de las áreas protegidas? Y en eso estamos, en este momento, y no nos está yendo muy bien, les advierto, con la campaña, ¿ya? Pero ellos se antagonizaron en el proyecto Lumisa porque según ellos, si se construía esta planta reductora de aluminio, que es de lo más contaminante que ha inventado el ser humano, entonces el salmón chileno, que me llega a risa, perdía su sello verde de calidad, ¿se fijan? Entonces aparecen los salmoneros y un presidente de Chile en ese momento respondiendo a la campaña ciudadana, sin duda, que era muy, muy potente, y todo el concepto de Aysén Reserva de Vida,
pero entran los salmoneros y ya entonces el presidente de Chile, en ese momento, Ricardo Lagos, de alguna manera cancela políticamente el proyecto y la empresa lo cancela definitivamente. Después participamos, entonces esa campaña fue exitosa, pero con este aliado extraño, yo tengo que decirlo, la campaña ciudadana fue muy potente y muy buena, pero entró este actor que en este caso ayudó a eliminar ese proyecto de la FAS de Chile. Y después participamos con Sara, entre otros y otras, de nuevo en coaliciones, en la famosa campaña Patagonia sin represas. Otros 11 años de nuestras vidas, por lo menos de la mía. Imagínense 12 años la del Biobío, 11, 12 años la de Patagonia sin represa. Son pedazos grandes de la vida de uno, ¿eh? Realmente pedacitos importantes de la vida. Y esa campaña no podría contarles todas las cosas que pasaron, qué es lo que no hicimos, hicimos de todo. Una campaña, les voy a contar un poco esto de las campañas transdisciplinarias, se fijan, que lo que hicimos fue tener secretarías. Entonces, enfrentar el tema técnico, todo el tema de la evaluación de impacto ambiental, de desmenuzar los estudios de impacto ambiental, el tema legal, acciones legales, recursos de protección, distintos tipos de acciones legales, todo el tema comunicacional, por supuesto, éramos muchos voceros y voceras, y eso yo quiero pasársela, esa sabiduría a las personas que van a participar en campaña de defensa ambiental. Hay que tener la mayor cantidad de voceros y voceras posible, con distintos perfiles, de distintas edades, con distintos conocimientos, distintos discursos, etcétera. Se enriquecen las campañas. Se empobrecen cuando tienen un solo vocero o una sola vocera. Yo creo que ese es un error. Después, algo que es muy lindo, hicimos mucho trabajo cultural. Organizábamos tremendos eventos, conciertos en Santiago, en otras ciudades, con músicos que venían a tocar gratis, músicos importantes, ¿eh? Y músicas, o sea, hombres y mujeres. Y por supuesto, entre medio de la música, discursos, creando conciencia, informando, etcétera. También se hizo un trabajo muy importante político. Ahí estuvo Manuel Baquedano, de hecho, Hernán Sandoval, Sara, otras personas, tratando de influir, se fijan, en los políticos, en los diputados, en los senadores. Quería decir respecto, volviendo atrás un poco de la campaña Patagonia sin represa, que teníamos dos objetivos con esa campaña. Uno, salvar la Patagonia, lo logramos. A propósito, ese proyecto se disolvió la empresa, la compañía, devolvieron los derechos de agua. O sea, es un éxito absolutamente rotundo. Y también debo decir, para ser transparente total, que en el caso de esta campaña tuvimos el apoyo de un filántropo norteamericano que le donó a Chile miles y cientos de miles de hectáreas de tierras para parques nacionales, que fue Douglas Tompkins, y que apoyó decididamente la campaña Patagonia sin represa. O sea, más encima de esa campaña tuvo apoyo económico. Lo que no quiere decir que no se pueden hacer campañas teniendo poca plata, no, hay que tener mucho cuidado, eso no es así. De hecho, la campaña de defensa del Biobío nunca tuvimos muchos recursos económicos. Y realmente fue potente, como yo les decía, perdimos en el Biobío, fracasamos de alguna manera, pero empezamos a modular con la campaña del Biobío el desarrollo energético en Chile. Y le quitamos la licencia social a las mega represas hidroeléctricas y de hecho por 10 años después de la campaña de defensa del Biobío no se volvió a construir otra mega central hidroeléctrica con represa, se fijan, y volvieron, eso sí, con una venganza, como dicen los gringos, 10 años después con el proyecto Hidroaicén, y como acabo de relatar, ese proyecto pudimos derrotarlo en forma absoluta. Pero el otro objetivo de la campaña Patagonia sin represa, uno era salvar la Patagonia, y el otro objetivo, y ahí tuvo un rol muy importante Sara, sin duda, fue modular la política energética, que en realidad en Chile no había política energética. Era una política del laissez-faire y que el mercado dictaminaba que eran más baratas las hidroeléctricas y más rápidas y más baratas las termoeléctricas a carbón, y por lo tanto todo estaba basado en mega hidroeléctricas y termoeléctricas a carbón. Y empezamos entonces esta crítica. El problema, eso sí, se logró esto y la verdad es que el tema de las renovables, las energías renovables, venía en camino, para ser justos. Chile estaba muy atrasado, pero venía en camino. El problema es
que si no salimos del extractivismo, y es lo que está pasando, y les acabo de contar con el ejemplo de los paneles solares aquí al norte de Santiago, y yo lo dije en su momento y lo dijimos, si no salimos del extractivismo colonial, las energías renovables van a ser nuestra próxima pesadilla. Y literalmente está sucediendo eso con las enormes industrias eólicas por todos lados, los paneles fotovoltaicos, cientos, ya Antofagasta parece, ya tú vuelas por encima de Antofagasta, está cubierta de paneles solares y aspas eólicas por todos lados, entonces hay un problema. El problema de fondo es la demanda, cuán energívoro es el extractivismo colonial, ¿ya? Miren, a otro nivel, entonces, activismo, les he relatado muy rápido, y hay otras campañas, también participamos en la campaña No Alto Maipo, Sara también, porque somos habitantes acá del Cajón del Maipo, y ahí no nos fue muy bien tampoco, es un proyecto ridículo, hidroeléctrico instalado aquí, ocupando casi las cuencas más importantes de la cuenca del Maipo, que es el río, nada menos principal de la región metropolitana. Bueno, no nos fue muy bien. El proyecto está fallido en este momento, pero se supone que va a empezar a operar a medias el próximo año. Y resulta ser escandalosamente el proyecto hidroeléctrico más caro de la historia, yo creo, del mundo, casi 3.500 millones de dólares, y ahí lleva como 15 años en construcción y todavía no puede operar. Y sin embargo, ahí está todavía de pie y anuncian que va a operar en 2026. Pero quería contarles, fíjense, de este trabajo más lindo, por decirlo así, que tiene que ver, y es epistemológico, Cristian, que tiene que ver con este trabajo educacional que hemos desarrollado. Activismo y educación son nuestras dos vetas, y este trabajo con el lenguaje, este lenguaje que crea realidades y que está lleno de trucos, de triquiñuelas, de engaños, cargado de triquiñuelas, ideológicas, literalmente. Aquí recuerdo también lo que mencionaba Joan, de todo el tema de la construcción por parte de Manfred, que fue pionero en eso, del tema del PIB, ¿no es cierto? Y del ingreso per cápita, y cuán brutos son esos indicadores que en realidad más bien enmascaran cosas que lo que revelan cosas. Pero entonces nosotros hemos estado trabajando esta construcción del lenguaje y hemos sido bien exitosos, fíjense. Por ejemplo, los embalses no son lagos. Ecológicamente no tienen nada que ver, y no me voy a poner a explicarlo ahora porque yo creo que ustedes lo entienden inmediatamente, pero hasta hace muy poco siempre el embalse, los lagos artificiales, un lago, no es un lago, no lo va a hacer nunca un embalse, ni de riego ni hidroeléctrico. No tienen estructura, la biodiversidad desaparece, eutrofización, pasan una cantidad de procesos, no son lagos. Las plantaciones no son bosques. Esto es súper importante para todo el centro y sur de Chile. Hoy día, desgraciadamente, Concepción es una isla en medio de un océano de pinos y Valdivia es una isla en medio de un océano de eucalipto y osornos también. Y nos han tratado de convencer que las plantaciones son bosques. Ecológicamente, yo creo que ustedes entienden perfectamente, las diferencias son siderales ecológicamente. Después, imagínense, hasta un presidente de Chile dijo en uno de sus discursos de mayo, no podemos seguir desperdiciando el agua de los ríos en el mar. Y esto lo repetían los empresarios de la Sociedad Nacional de Agricultura, los diputados y senadores en el Congreso de todo el espectro político. No podemos desperdiciar el agua de los ríos en el mar. Imagínense un presidente que no entiende el ciclo hidrológico, que no entiende que los mares y océanos se derrumban sin el aporte de los nutrientes y los sedimentos inorgánicos como el sílice, sin el cual no pueden existir las diatomeas, que son el primer eslabón de la esfera trófica de mares y océanos. Y estos gallos diciendo el agua, o sea, los explotadores de río inventando esa racionalización. Después incluso, fíjense, esto es fino, pero se habla de sectores productivos. Cuando estaba hablando de la minería, todo esto que he descrito son sectores productivos. ¿Cuándo ese sector productivo pasa a ser francamente destructivo? Muy rápido, dada la escala con la que se hacen las cosas en Chile, muy rápidamente. Después, ahora último, yo he estado trabajando y está entrando de no hablar más de salmonicultura, porque están usando una palabra muy linda, que es la cultura. Imagínense como si fuera la cultura del salmón.
Entonces, estamos hablando, y ya están empezando a usarlo los cabros, qué sé yo, de la industria salmonera, francamente. Y está el tema de los relaves, que ya mencioné, que son mencionados en general por la gente como pasivos ambientales mineros, y nosotros los estamos llamando activos agresores socioambientales mineros. Después está el tema del hidrógeno, que llaman hidrógeno verde, que quiere producir Chile, o sea, este gobierno y los empresarios, para exportarlo a Europa. Son monstruos industriales gigantescos. Además, parece que simplemente no se sostienen, se fijan, económicamente. Pero le dicen hidrógeno verde. Nosotros estamos hablando de hidrógeno industrial. No puedo explicarle todo lo que, no tengo tiempo, todo lo que implica, lo que implicaría producir ese hidrógeno que después hay que transformarlo en amoníaco más encima para poder transportarlo. Son industrias gigantes, incluye una desaladora, un hidrolizador, una instalación para transformar el hidrógeno en nitrógeno, son unos monstruos industriales. Y la desaladora, por supuesto, destruyendo, degradando el ecosistema costero, litoral. ¿Se fija? Después, esto lo aprendí yo de Lynn Margulis, que yo recomiendo tanto leer a Lynn Margulis, que moduló literalmente la teoría, por lo menos neodarwinista de la evolución. Ella es demasiado fantástica. Y ella enseña que no hay que hablar de fitoplancton en los mares, porque no hay plantas. Hay algunas plantas, plantas propiamente tal, en los bordes costeros, pastos marinos, y que, que son plantas y que están adaptadas a un ambiente semisalobre y qué sé yo. Pero la gran mayoría, el 99% de los seres, por decirlo así, que existen en el mar, son algas, no son. Entonces, ella habla algas fotosintéticas, de hecho, como las diatomeas. Entonces, ella dice que hay que hablar de fotoplancton. Y algo también que se me ocurrió a mí finalmente, y lo mencioné ya, se fijan, esto de la cadena trófica. Esa es la antigua visión lineal. En la naturaleza no hay nada lineal. Son todas esferas de interrelaciones. Ya se mencionó acá. Entonces yo propongo que hablemos de esferas tróficas, y ya lo he visto que algunos estudiantes y muchachos y activistas lo están usando. Y en este mismo sentido, fíjense, esto de la economía a escala humana, que está muy bien, no estoy criticándolo, pero yo también le agregaría esto de como una economía a escala biosférica, en el sentido que tienen que ser, nuestras economías tienen que ser economías que a todo momento están cuidando el equilibrio de la biosfera entera, de los ecosistemas, de todas sus partes, digamos, y de la biosfera entera, así como una economía a escala biosférica. Diría yo que hay que empezar, como decía Sara, a pensar de esa manera. Hemos puesto entonces el tema de los ríos, hemos puesto en el ideario el tema de la biosfera, no ha sido tan fácil, fíjense, pero ya está totalmente, se usa. Cuando yo llegué de Canadá después de estudiar y empecé a hablar de la biosfera, era muy raro, pero ya es una cosa que está totalmente incorporada, y hemos hablado mucho de cuencas, de mirar las cuencas. Al final un río, el estado de un río depende del estado de su cuenca. Esa mirada tampoco estaba hasta hace poco tiempo atrás. Y hemos hecho tres estudios de cuenca, el río Maipo, el río Loa y el río Futaleufú, y ahora estamos haciendo un estudio del río Aysén en la región de Aysén. Fíjense que es bien curioso que en el siglo XXI Chile no tenga estudios exhaustivos de sus 101 cuencas principales. Yo, como estoy ya un poquito conspiranoico, por supuesto, a esta altura de la vida, llego a pensar de que no se ha hecho eso desde ningún sector, ni el académico, ni el privado, ni las ni el gobierno, ni gobierno, ¿no? Porque no quieren que nos demos cuenta el desastre que tenemos con las cuencas de Chile. Ustedes saben que los ríos de Chile, la mayor parte, siento darles tantas malas noticias, están agonizando. El 85 a 100% de las especies de peces de agua dulce, ríos y lagos de Chile está desapareciendo. Es un desastre. O sea, este país ha ido matando literalmente sus ríos. Recién están más sanos los ríos, recién en la región de los ríos, los lagos y hacia el sur, los ríos pueden estar más sanos. El resto del territorio es un desastre, realmente terrorífico. Entonces hemos tratado de crear conciencia, estamos haciendo la escena ahora y estamos haciendo muchos talleres territoriales, haciendo como educación ambiental popular, ¿ya? Vamos a Mataquito, al Licantén, hemos ido desarrollando una red de socios a lo largo del territorio, ahora nos queremos verter
al norte, porque hay como una obsesión en Chile con el centro y el sur. Queremos empezar a trabajar hacia el norte, a hacer talleres, y en estos talleres nos sentamos con la gente, ponemos un mapa de la cuenca y pasamos un día entero hablando de los tesoros y de las amenazas, de las fortalezas y las debilidades, los problemas, los potenciales, las soluciones locales a los problemas, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y quería terminar con algo que es bien potente, que hace un rato me he preguntado hace mucho rato, ¿por qué tanta minería? ¿Por qué tanto relave? En Chile hay 795 tranques de relave tirados por todos lados, de los cuales como 110 solamente están activos. Hay como 200 que ya nadie sabe ni siquiera quién los puso ahí. Ese es el nivel de desidia con los tranques de relave. Son puro veneno, como lo decía Joan, son veneno puro y se filtran a las napas freáticas, esos desechos, y si se secan las orillas, los vientos levantan los polvos, está todo lleno de arsénico, de metales pesados, las tasas de cáncer que mencionaba Sara recién. Pero entonces preguntándome por qué tanta minería y por qué tanto relave y todo, fíjense que descubrí algo que es bastante evidente una vez que uno lo descubre. Esta relación entre la minería, la guerra y la fabricación de armas y la crisis ecológica y la crisis biosférica. ¿Saben que es como que esto uno se lo dijera por primera vez a las personas? Como que nunca se han dado cuenta, hay un auge de la guerra en este momento en el planeta absolutamente alucinante. Se contabilizan unas 50 guerras activas en este momento en este planeta. Y en este momento Trump, ustedes saben que está gastando más o menos 1 millón de millones de dólares en armas, en gasto militar, Estados Unidos. Esto viene de atrás, no solamente Trump. Trump lo está intensificando, digamos. Y Trump le ha puesto como condición a Europa, y con el tema de Ucrania y todo, aumentar al menos al 5% del PIB el gasto militar. Y las 27 naciones europeas han aceptado esta condición. Estamos viviendo un auge de la explotación de minerales, pero como nunca jamás en la historia. Y son minerales metálicos, no metálicos y tierras raras. Y ahí tienen a Chile ustedes metido de cabeza, porque el cobre es considerado por todos estos países bélicos ahora un mineral estratégico. Y han descubierto un yacimiento, estamos trabajando con la gente de allá, de Penco y de Concepción, para tratar de oponernos a una enorme mina de tierras raras que quieren instalar ahí en Penco. Y esto es bien misterioso, ¿eh? Se los digo, son 17 elementos que han sido descubiertos hace poco, son unas arcillas que vienen mezcladas, estas tierras raras adentro de estas arcillas, y es muy difícil extraer el praseodimio, el neodimio, el galio, el europio, el germanio, extraerlos de estas arcillas. Y los que tienen el monopolio de ese proceso de refinar las tierras raras son los chinos, como el 90% del monopolio de refinamiento de tierras raras. Y lo curioso de esto es que súbitamente estas tierras raras son indispensables. Y les van a decir a ustedes para la transición ecológica, para la transición energética, fundamentalmente son indispensables para hacer armas de última generación, como les dicen ellos. Fíjense que yo tengo una tesis y se la regalo a los estudiantes que están escuchando aquí, a ver si me ayudan, y a Joan y a todos. Y yo creo que fácilmente el 70% de toda la minería que se está haciendo en el planeta Tierra, 70% es para la guerra. Se las dejo ahí, muy difícil demostrar esto, se fijan, muy difícil. Imagínense las barreras, los contratistas, las confidencialidades, es peligroso, digamos, meterse. Hay páginas y páginas y páginas extraordinarias, pero muy difícil calcularlo. Pero yo miro un portaaviones, el último portaaviones que va navegando hacia Venezuela en este momento, que construyó Estados Unidos, el Gerald Ford o algo así. El casco de ese portaaviones pesa 100.000 toneladas de acero. Y adentro lleva 75 cazabombarderos, 100 tanques, todo metal, 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 minerales, minerales, minerales. Y yo he estado en muchos seminarios con pueblos originarios, con personas locales, y he escuchado la siguiente frase: la minería nos está matando. ¿Se fijan? Y resulta que el 70% de esa minería es para hacer armas.
de nuevo, lo siento, poner estas cosas en el tapete, pero te digo, yo estoy con una sensación de necesidad, de una urgencia que no se las puedo explicar. Realmente me pone tiritón hablar sobre estas cosas. Y la pregunta con la que termino es, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué se hace? Digamos, nosotros hemos hecho lo que les he contado, activismo, tratando de frenar, de resistir, ¿se fijan? Y educación para el despertar, para que la gente, para ojalá ir tirando líneas a un retorno a la tierra, a la restauración, a la regeneración ecosistémica, a la reforestación, los bosques Miyawaki, que está sucediendo eso, pero a un nivel demasiado microscópico y llevado adelante, termino, llevado adelante por personas. No son políticas en este momento estatales, no. Hay muchas experiencias muy lindas, pero todavía, como las que ha descrito Cristian y la escuela que se está haciendo y todo esto, pero es todavía demasiado chiquitito. Necesitamos que eso se expanda a un nivel, yo diría, masivo y global, ¿no? Y hay que salir del extractivismo y pasar a una fase terciaria basada en la educación y en un paradigma totalmente distinto, biocéntrico, como decía Sara. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Muy fuerte e intensa la intervención tuya. Yo creo que hay mucho que reflexionar sobre lo que tú nos entregas. Eh, Nos deja un poco triste por la cantidad de información concreta de cómo el extractivismo se va apoderando y cómo las mineras. Yo acabo de hacer un levantamiento de información que las mineras en los pueblos originarios. Hay una cantidad de proyectos y la presión en lo que se llama la ley de permisología, de terminar con los permisos para poder instalarse estas mineras es terrible y por lo tanto todo lo que tú nos dices acompaña una sinfonía de catástrofes que hay que frenar y que el gobierno de Chile desgraciadamente no ha tenido, más bien tienen una actitud de anuencia a toda esta agresiva campaña extractivista. Antes de seguir comentando la reflexión de Juan Pablo y de dar la palabra, quiero avisar de que Sara Larraín, desgraciadamente, ella tiene que retirarse porque tiene un foro y que participar en otra instancia. Así que quisiera yo, antes de que te retires, Sara, manifestarte un abrazo muy grande y un aplauso por toda tu intervención y toda tu entrega. Muchas gracias, Sara. Antes de la palabra, yo quisiera decir de que Juan Pablo nos entregó varios elementos, no voy a hacer ni mucho menos un resumen de lo que él dijo, porque fue tan fuerte y no tengo capacidad de retener, pero es interesante lo que él partió diciendo de la sincronía a propósito de la entropía del capitalismo. Yo me fijé que Lina levantó un link de dónde está y podemos encontrar el libro Juan Pablo y que ciertamente varios de nosotros lo vamos a buscar para poder leerlo. Y yo creo que todo hay que felicitar a Juan Pablo porque él nos habla de 12 años y de 11 años en el Biobío y en la Patagonia sin represa. Es toda una vida, Juan Pablo. Yo sabía que tú estabas entregado a las campañas, pero darme cuenta por ti mismo de la cantidad de tiempo que le has dedicado a estas campañas que son ejemplares en el caso de Chile y muy relevantes. Yo te felicito y creo que todos los que te hemos escuchado te agradecemos lo que has hecho por la defensa de estas luchas tan emblemáticas. Y lo otro que yo quisiera resaltar de el trabajo que estás haciendo, me parece extraordinariamente relevante eso del trabajo en el lenguaje, de desenmascarar las triquiñuelas. Porque la verdad, una de las cosas más difíciles que tenemos aquellos que queremos resistir y que queremos trabajar aportando un proceso de transformación es que muchas veces nos vemos envueltos en la lógica funcional del discurso dominante y creemos que estamos haciendo liberación y cuando estamos reproduciendo la opresión. Y eso es muy complejo porque en definitiva no tenemos la capacidad ideológica de entender cómo las ideas van gobernando, van atrapando conciencia
y van determinando ciertos conceptos que la gente cree que son liberadores cuando son opresores. Y te agradezco que estés haciendo ese trabajo porque es un trabajo fundamental y me parece que hay que seguir haciéndolo. Y yo creo que todo lo que tú has dicho es relevante. Bueno, yo quisiera entonces ya, después de esta información mm, mm, tremenda que nos ha entregado Juan Pablo, ofrecerla, después de la intervención de Joan Martínez, de Sara y de Juan Pablo, entregar la palabra a los demás participantes. Yo no sé, Lina está por ahí. ¿Cuántos son los minutos que se disponen? Porque aquí la coordinadora es Lini Cristian. Yo soy solamente el moderador del panel, así que tú dirás, Perfecto. Lina. Gracias, Acá Manuel. tenemos, muchas gracias, Manuel, muchas gracias por estas maravillosas presentaciones. La verdad, claro, nos atrasamos un poco en el programa, pero también sabemos que este espacio es muy importante y el espacio de diálogo va a ser muy importante. Y bueno, y la moderación de Manuel está maravillosa, así que vamos a tener unos 15 minutos, de 10 a 15 minutos para poder tener este espacio de conversación. Anuncio también que no vamos a poder compartir todas las reflexiones, pero dejamos un formulario que trabajaremos un poco, o sea, lo dejamos disponibles para que ustedes también puedan ahí compartir sus reflexiones, quienes no alcancen a compartirla con la voz, y la retomaremos en las mesas de la tarde. Así que de 10 a 15 minutos, Manuel. Muy bien. Bueno, ya escuchamos a Lina, tenemos 15 minutos para los que quieran hacer una pregunta, un comentario o una reflexión a propósito de las provocaciones brillantes, muy interesantes que nos han entregado Joan Martínez Alier y Juan Pablo Rego, además de Sara, pero Sara no está como para poder responder, pero si alguien quiere hacer algún comentario de lo que Sara dijo también, bienvenido. Así que ofrezco la palabra. Diana tiene la mano levantada. Primero y Diana. después Luciano Florid. Perfecto. Diana, entonces, Buenos tiene... días con todos, con todas. Un abrazo pues desde Ecuador. Me quedo resonando tanto todo lo que han dicho. Y sí, especialmente con Sara. Bueno, ayer pude compartir un poco la experiencia de construir con los pueblos ancestrales amazónicos, sobre todo sus elementos que constituyen su ser y que a mí me acompaña el ser también, así como me pasó al sur de Chile con los mapuche. Cuando uno se dispone realmente a este encuentro de saberes, podemos co-construirnos como humanos. Me resuena mucho también, yo soy activista e investigadora también, ya más de 20 años, y veo resultados y lo quiero compartir por esperanza, una palabra que tanto sonó el día de ayer. En mi ciudad Cuenca, 100.000 personas nos autoconvocamos en la defensa de las fuentes hídricas frente a proyectos mineros, extractivistas de oro a gran escala. Es una ciudad de 600.000 personas y salimos 100.000 sin que nadie nos diga cómo organizarnos. Se han logrado resultados. Se ha detenido por lo menos la licencia ambiental. Otro caso que yo asistí a la Corte Constitucional en Ecuador fue eliminar concesiones mineras con sentencia al Ministerio del Ambiente. A lo que quiero llegar es que cuando hay una gobernanza consciente desde el habitante en esta sensibilidad del ser naturaleza, es una fuerza interna que realmente se autoorganiza y genera estructuras y pueden ser conscientes cuando estamos bien informados. Pero ¿qué ha sucedido luego de la marcha de los 100.000? Que es histórico para mi ciudad. Se ha cooptado por ideologías extremas, confrontaciones ideológicas que no son de mis hermanos, porque todos los días hablo con ellos, diferentes pueblos. Somos multiculturales en Ecuador. Y no todos estuvieron de acuerdo con ir al paro, porque el autogobierno se construye desde las asambleas comunitarias, pero se cooptan discursos cuando ellos nunca han tenido estos diálogos profundos, quizás, de cómo se han ido construyendo los discursos de resistencia. Lo que buscan es parar el genocidio, que ya llega a ser ecocidio. Lo que buscamos es su existencia, y no es resistencia para mí, lo digo muy personalmente, pero sí una resiliencia humana de la cual tenemos muchísimo que aprender, porque es una resiliencia asertiva, ese ser naturaleza es consciente
en las formas más pragmáticas del día a día de que sí hay una relación espiritual. Y ayer se hablaba del tema de la trascendencia. Cuando yo estudié en Chile me dijeron, te estás mapuchizando. Y claro, ahora entiendo, estoy humanizando, porque con todos los pueblos, la traducción literal es ser humano. Con todos los pueblos que he trabajado, la traducción literal, mapuche, claro, es una dimensión del ser humano cosmogónico, milenario, me atrevo a decir, de más de 30.000 años, con ya estudios arqueológicos, aquí mismo en mi provincia, en mi casa, en mis fuentes hídricas. Hay pruebas arqueológicas de una relación de ser-naturaleza de más de 30.000 años. Entonces, esta garantía de los derechos de la naturaleza, en mi país pasan cosas muy terribles ahorita, eh, con el riesgo de retroceder esos derechos por estas confrontaciones mediáticas muy duras, muy fuertes, 3 muertos, jamás lo habíamos visto en los paros. Y eso sí nos toca el alma. Y claro, es muy duro el saber que mucho no está en nuestras manos. Se están negociando de nuevo en un congreso, porque dicen asamblea. No es, es el mismo negociado de maletín, sí, oculto, pero sí de frente los ataques. Eso no es política. Entonces, ¿cómo volvemos a un ser político, a un ser consciente, de servicio, a un ser conectado con su entorno, a un ser de morales y virtudes, que se lleva desde el núcleo, ¿no? Nuestras casas? A mí el arte me ha servido muchísimo, no solo para conectar tejido social, también para sanidad mental, porque sí son realidades duras, ¿no? El ver tanta violencia, el ver tanto abuso, pero hay que mediarla, porque no hay que negarla, ¿sí? Perfecto. Es asumir esas realidades. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien había pedido la palabra? No. Luciano, Luciano. ¿Y alguien más? Voy a decir al tiro para que puedan hablar los dos o tres que van a pedir la palabra. Luciano, ¿y quién más ha pedido? ¿Antonio, no? Ya. Bueno, entonces, Luciano, te pedimos también que sea breve, Luciano, porque tenemos poco tiempo, para darle finalmente los últimos minutos tanto a Joan Martínez como a Juan Pablo para que cierren este panel. Luciano, puedes hacer tu reflexión o pregunta. Perfecto, gracias Manuel. Voy a hacer, es una breve reflexión, es pregunta que se convierte en un pedido de comentario. Eh, bueno, no voy a gastar mucho tiempo para elogiar las presentaciones, pero fueron realmente muy impactantes. Cuando empecé a escuchar al profesor Joan, eh, bastante emocionado porque, digamos, la obra de él fue marcante en mi vida. Eh, un- él hizo reflexiones sobre la cuestión de la zona de sacrificio y juntando algunas cosas que habíamos escuchado ayer y ahora todavía más confirmado con la cuestión, con lo que contó Juan Pablo Orrego, me vino una imagen. El profesor Joan siempre habló o hablaba de la cuestión de los conflictos de valoración y que ha sido una categoría, una noción, una idea muy rica para mí, que soy sociólogo. Eh, Ahora, la idea de trabajar conflictos implica en algún grado de posibilidad digamos, de negociación, de discusión, de conversación, ¿no? Donde hay un conflicto, hay una posibilidad, en principio, de negociación, digamos así. Me pregunto si tendremos que hablar de guerras de valoración, ¿no? Porque estamos asistiendo a cuestiones donde la posibilidad de la negociación o no sé si es mejor palabra, pero digamos del intercambio y de la consideración del otro con sus valoraciones de la naturaleza, delante de lo que estamos oyendo, muchas veces
está impedida. Y, eh, y después, escuchando la presentación de Sara y de Juan Pablo, bueno, siempre, inclusive desde la obra del profesor Joan, el papel de los pueblos originarios, de las comunidades tradicionales, del ecologismo de los pobres, siempre ha sido, hace muchos años, fundamental para nosotros. Y yo quiero contar brevemente, lo haré sin dar grandes detalles, que yo estoy en la región, en la ciudad de Blumenau, región Vale do Itajaí, en el sur de Brasil, donde nosotros tenemos una comunidad, un pueblo indígena, Xoclen, que vive hace más de un siglo, de siglo un genocidio y después un conflicto ambiental por una represa de contención de agua para evitar el vazamiento del río, inundaciones. Pero lo que quería contar es que una parte significativa del ambientalismo replica el sentimiento antiindígena colonial en prol de la conservación. Y esto, claro, esto no se puede aplicar a todo el ambientalismo y en Brasil existe un, digamos, socioambientalismo, varias corrientes mucho más próximas de lo que nos estamos discutiendo aquí. Pero el sentimiento antiindígena es tan fuerte, inclusive en una expresión relevante del ambientalismo, de un ambientalismo que supuestamente está informado de todo lo que Sara dijo, de la biología, de la interdependencia, leyó a Ernest Naes probablemente, pero cuando se trata de una área de conservación permanente, que es una categoría de las áreas de conservación de Brasil, que es un sistema complejo que tiene varias, pero es la, digamos, la forma de conservación privilegiada, es una conservación sin gente. Y cuando los indígenas son expulsos por una obra que demoró décadas, hace décadas, y son forzados a buscar otras áreas y ellos ocupan un territorio que en principio no es legalizado que ellos ocupan, todo el sentimiento antiindígena viene a atacar a los indígenas, que la verdad, y con esto termino, no son ciertamente parte del problema, sino parte de la solución, a pesar de que sean complejas las cuestiones que ellos nos traen. Entonces, quería terminar aquí bien, la reflexión de que nos pueden decir los panelistas. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Bueno, ahora disponemos los últimos 8 minutos, 10 minutos, así que yo le voy a pedir exactamente a Joan Martínez, que tiene sus 4 a 5 minutos de cierre, y después, posteriormente, Juan Pablo, tus 4 o 5 minutos de cierre, y con eso vamos a concluir el panel. Joan Bueno, Martínez, puedes solo comenzar tú, para contestar de lo último, yo por siempre hablo supuesto. ahora del ecologismo de los pobres e indígenas. Los indígenas no son pobres, pueden vivir, si los dejan tranquilos, son empobrecidos, ¿no? Expulsados de sus territorios. Y cuando uno mira el Atlas de Justicia Ambiental, que ahora tenemos más de 4.000 puntitos, que son descripciones de conflictos ambientales en todo el mundo, el 40% casi, los protagonistas son indígenas, que es mucho más que el promedio mundial de presencia indígena, digamos, oficialmente reconocida, porque están en las fronteras de la extracción. En Ecuador es clarísimo, ¿no? Están en la Amazonía, donde llegan las compañías petroleras y ahora las mineras chinas o de donde sea a sacar cobre o a sacar oro. Y esto es el mundo en general, o sea, es el ecologismo popular, se puede llamar también. El ecologismo popular, pero siempre con indígenas y mujeres muchas veces. Por ejemplo, Berta Cáceres en Honduras, que era indígena, campesina, ecologista,
le hubieran preguntado es como Chico Méndez. Si le preguntaban si era ecologista, dirían, no me pongas palabras que bastante problema tengo, porque entre que me llaman comunista, ecologista y no, y pues son palabras que hay que ir con cuidado en aplicarlas a la gente. Son gente normal que protesta porque les están echando de donde están. Y les echan por otra palabra técnica, porque el metabolismo, es decir, el uso de materiales y energía en la economía, todavía crece, aunque la población ya no crece mucho. Y crece, y yo lo apunté aquí en el chat, el cobre. Yo tengo un artículo reciente sobre la empresa china Zijin y me pasé unos meses aprendiendo sobre cobre. La Zijin está ahora en Barinza, en Ecuador. Quiere estar en Perú, está en Catamarca, en Argentina, con minería de litio. Es decir, son de la China, pero están acá con ustedes. Y el cobre se recicla solo el 30%, más o menos. O sea, si se saca una tonelada de cobre, que quiere decir con una ley del 1% que se han movido 100 toneladas de tierra, de relaves que se convierten, ¿no? Toda el agua sucia. Esta tonelada de cobre se va a usar en algún sitio para hacer cables eléctricos, mucho. Entonces, para guerra o para la paz también, Entonces, solo de esta tonelada, solo 300 kilos se van a reciclar, más o menos en promedio. El aluminio se recicla más. Todo el carbón que se saca del Cerrejón en Colombia, todo el petróleo que se saca de Venezuela y se saca, el hierro tampoco se recicla más, pero no tanto. Por tanto, hay una entropía, hay una pérdida, no se sabe dónde está en los subsuelos de los edificios, ¿no? Suena demasiado caro para reciclar. Por tanto, aunque no hubiera crecimiento económico, habría una marcha de las grandes empresas a las fronteras de la extracción y no están vacías. Ahí hay gente, algunos están desde hace 30.000 años, como se dijo recién, ¿no? Y en otros sitios del mundo, pues todavía más. ¿Y cuándo son los sitios donde diga la minería de cobre? Bueno, a Chile, claro, y a Perú y al Congo, por ejemplo, a la frontera del Congo, y son unas matanzas generales, porque, bueno, sabemos, ¿no? El cobre en Perú. Y se forman estos conflictos y hay distintos lenguajes de valoración. Mi amigo Arturo Escobar, por ejemplo, y su grupito, les llama que es un conflicto entre ontologías políticas distintas, ¿no? Tú dices, este Apu en los Andes es sagrado y tiene cobre, lo van a destruir, es como si mataran a Dios o no sé, algo más fuerte que Dios todavía, un Apu, ¿no es verdad? Bueno, yo a veces bromeo con él y le digo, no hables de ontología porque la gente, no hables en griego, la gente no te va a entender. Pero bueno, esto es un chiste porque lo entiende todo el mundo lo que quieren decir. Entonces es verdad, no todos los conflictos son para negociar. Antes Juan Pablo Rego ha dicho, a veces se pierde y a veces se gana en las campañas. Y el movimiento de justicia ambiental va creciendo a pesar de tantas derrotas. Con la ciencia además a nuestro lado, porque ahora en Chile les viene un presidente, yo creo, dos, ¿cuántos son los candidatos? Vete a saber lo que va a pasar. Pero igual es un negacionista del cambio climático. Entonces hay que atacarles porque no solo son malos, sino que además son burros mentales, que decir, mal instruidos. No saben nada las tiras raras y todo esto está en la tabla periódica. El que fue a la escuela lo puede haber aprendido. La gente local aprende con la experiencia. Pero alguien como Trump, lo que hay que hacer es despreciarlo por malvado, digamos, y por egoísta y por el riesgo de guerras, pero además porque cómo se atreven a decir que no entienden el cambio climático o que no entienden que el dióxido de azufre de una fundición de cobre ya se sabe, ha habido cantidad de protestas en todo el mundo sobre esto. Por tanto, la ciencia está al lado del ecologismo, pero además la gente está al lado del ecologismo porque no hace falta ciencia para defender tu tierra cuando viene un invasor extractivista
sea chino, sea ruso, todos son iguales. Esto no hay diferencia. No es que hay un imperialismo un poco mejor chino. Todos se parecen a este nivel, todos se parecen. Yo creo que es mejor políticamente quizá China que Estados Unidos ahora, pero a nivel del extractivismo. Y América Latina se ha inventado esta palabra de contra el extractivismo. O sea que hablando de palabras, en América y en la Via Yala, por decirlo bien dicho, se inventan los términos que hace falta para darle fuerza. Yo todo lo que yo sé lo he aprendido en Ecuador con acción ecológica, digamos. Lo Muchas, que yo sé de los últimos 30 o 40 años de mi vida, no lo he aprendido en Barcelona esto. muchas gracias, Joan Martínez. Bueno, muchas gracias, Joan Martínez. Y ahora nuestro último mensaje de final de Juan Pablo, tu última palabra breves, Juan Pablo. Gracias. Juan Pablo está en silencio, está silenciado. Perdone, un picoteo nomás. No, que quería contarle a Diana, que mi madre vivió como 13 años refugiada en Ecuador, en Quito, de hecho, fue una refugiada, y le debo mucho a Ecuador, porque de alguna manera, y no puedo contarles la historia, pero empecé a descubrir la profundidad de Indoamérica desde Ecuador. Iba camino a Canadá, después seguí profundizando desde una biblioteca en Toronto. Empecé a asumirme, porque aquí en Chile no había tenido la oportunidad, por muchos motivos, asumirme en todo el tema de los pueblos originarios. De hecho, mi tesis de magíster terminó llamándose de arraigados y desarraigados hacia un ser biosférico. Miren qué curioso. Y los arraigados son los pueblos originarios, le busqué una palabra ahí, y nosotros, los de las ciudades y las máquinas, somos los desarraigados en esa visión, digamos. Y yo creo que soy ecólogo, no creo, estoy casi seguro, por lo que he aprendido de pueblos originarios, particularmente de los pueblos andinos, porque es lo que yo aquí tengo más cerca, todo el sistema de Ayllus que tenía en el pasado, todavía de alguna manera está el corazón ahí, gracias a la altura, porque hay muchas comunidades que están muy, todavía, no muy, pero bastante íntegras, porque su refugio es la altura. O sea, comunidades que viven a 4.000, a 5.000 metros, viven a esas alturas. Entonces nosotros no podemos llegar ni a molestarlos, ¿se fijan? Salvo que les caiga una mina y etcétera, todo lo que sabemos, ¿no? Fíjate, Joan, que como el 50% del cobre chileno, es bien insólito esto, se vende en forma de concentrado de cobre, así se llama, que es barro rico en cobre mezclado con agua que se va a buques. Porque aquí en Chile inventaron el concepto de los mineroductos o los concentraductos. Entonces bajan con agua este concentrado a un puerto, por ejemplo, en Los Vilos, de los Luxi que hay, y llenan estos buques de este barro, y este barro se va a España, a Canadá, a China, donde refinan el cobre, y más encima ese concentrado tiene oro, tiene molibdeno, tiene trazas de hierro, etcétera. Y entonces el país que refina además saca esos metales y no está en la ecuación económica, se vende solo como concentrado de cobre. Quería nomás también terminar diciendo, porque se ha mencionado hartas veces y no hubo tiempo, la concentración de riqueza, entre comillas, monetaria hoy día en Chile es escandalosa, es brutal. O sea, estamos hablando casi de un 0,01 de la población que está capturando un porcentaje escandaloso del Producto Interno Bruto, ¿eh? Entonces, primero la torta está basada en la destrucción de la naturaleza, y lo dijo Sara, y lo han dicho todos ustedes, y además ese dinero, bastante maldito, se concentra en las manos de muy pocos. El otro tema que yo creo que hay que hablarlo es el problema de las ciudades. Amigos y amigas mías, yo creo que las ciudades son uno de los problemas graves de la humanidad. Yo creo que una de las peores ideas que ha tenido la humanidad es las megalópolis. En las megalópolis empieza a aparecer, no es que aparezca, es así. Lo único que vale es la plata. Si tú no tienes plata, no tienes agua, no tienes electricidad, no tienes gas, no tienes salud, no tienes educación, no tienes nada. Entonces se entra en esta ilusión, pero que es real en la ciudad, de que el tema es la plata, el dinero. ¿Se fijan? Y ya no es el sol, no es la biosfera, no es la Pachamama que te está dando la vida y el aire y el agua y los alimentos, no, es la plata. Y tú compras los alimentos a los Walton en el Líder, o a los Paulman en el
¿cómo se llama? En el Jumbo y qué sé yo. Yo creo que ahí hay un problema muy serio. Necesitamos realmente desmantelar las ciudades en un futuro, yo creo. No sé cuál podría ser un tamaño sustentable para una ciudad bonita, 1 millón menos, no lo sé. ¿Eh? Y hay que volver a la tierra, sin lugar a duda. Ahora en este momento son utopías. Ojalá que fueran utopías, o sea, utopías realizables, que yo creo que lo son. ¿Cómo volvemos a la tierra? Yo creo que ahí está la reflexión y lo último, último, último es que tenemos que trabajar la alternativa al extractivismo. Lo están haciendo, la escuela que tiene la fundación es un ejemplo, pero creo que hay que poner mucha más fuerza en cómo se sale del extractivismo. Y el problema es la transición, cuando los países están adictos del sur global, estamos adictos a ese extractivismo colonial, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, estamos terminando con la último mensaje de llamado a la resistencia que hace Juan Pablo. El panel sobre articulaciones orgánicas, resistencias y derechos a la naturaleza. Yo creo que ha sido un panel bastante inspirador, ha entregado muchísimos elementos para la reflexión. Creo que ha sido un éxito en el sentido de los contenidos que han entregado los tres panelistas. Quiero agradecer especialmente a Joan Martínez Alier, que desde ahí, desde el frío de Barcelona, ha estado acompañándonos, ha estado entregando sus reflexiones. Y yo invito a los demás, los que no lo han leído, que puedan acceder a sus trabajos y poder ilustrarnos con mayor detalle y profundidad sobre sus pensamientos. Quiero agradecerle a Sara, que no está, que ella tuvo que excusarse, porque Sara ha sido realmente una mujer emblemática. Ella fue la que acompañó después de Manfred a su postulación presidencial para llevar las ideas. Hemos estado trabajando con Sala, con Antonio Rizalde hace mucho tiempo en Chile Sustentable y un reconocimiento a su innegable y su incansable tarea y labor. Y Juan Pablo, yo dije que a ti te partí escuchando con los Blobs, la música maravillosa de los Blobs que marcó un tiempo, inevitablemente los momentos, los que no han escuchado la canción Los Momentos, los Blobs, los invito a escucharla porque es una canción emblemática para una generación. Y Juan Pablo ha sido probablemente uno de los más importantes luchadores y él lo ha demostrado en estos 12, 11 años en el Biobío y después en la represa, trabajando en la Patagonia, de un luchador incansable, mostrando un camino infatigable de activismo y de lucha para poder enfrentar a este extractivismo. Así que yo te agradezco profundamente, Juan Pablo, y No yo, violenta, y yo, Manuel, no ¿cómo? violenta, no Es, violenta, eso, muy perdón, bien. nunca lo dije, no violencia, siempre, no Siempre. violenta, siempre, En esta lucha no violenta. no a la Muy bien, violencia, no a la muy bien. violencia. No a la violencia, excelente. Bueno, quiero agradecerle yo como a la Fundación, a Cristian y a Lina que me hayan permitido moderar este maravilloso panel, así que también yo agradezco a Lina y a Cristian. Y con esto cerramos y pido un aplauso para Joan Martínez y para Juan Pablo. Así que, Muchas gracias, Manuel, por esta